gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Aquí estamos de vuelta en la entrevista, en lapatilla.com. Y en esta oportunidad vamos a conversar con el ingeniero Carlos Ocariz, quien fuese alcalde del municipio de Sucre por 2 periodos, también parlamentario, dirigente político de Primera Justicia. Y aparte de eso, Carlos Ocariz está llevando a más afuera de nuestras fronteras lo que es la escuela para alcaldes. Es uno de los que está innovando en cómo llevar esa dirigencia política fuera de nuestra frontera, fuera de Venezuela, está exportando conocimiento en materia política a dirigentes de otras latitudes como Perú, como Argentina, como Bolivia, como México. Carlos, quisiera primero darte la bienvenida a La Patilla y que nos explicaras cómo exportar ese material, toda esa experiencia que tú tienes, además en un país donde hasta los propios analistas a veces les cuesta entender lo que sucede a nivel político en Venezuela y cómo esas herramientas sí sirven o si bien están surtiendo efectos fuera de Venezuela. Bienvenido. Gracias, Daniel, ¿cómo estás? Sí, te cuento la historia de cómo comenzamos en esto. O sea, nosotros tuvimos en la alcaldía del municipio de Sucre, una gestión de la cual estamos muy orgullosos, con muchos logros, en un momento muy complejo, muy complicado, de muchos obstáculos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, logramos reducir a la mitad los homicidios, logramos desarrollar un modelo de participación donde la misma comunidad decidía, priorizaba, decidía, ejecutaba y rendía cuentas del presupuesto. Entregamos títulos de propiedad porque creemos en la propiedad privada. Construimos cientos de campos deportivos en los barrios más peligrosos y urbanizaciones. Hicimos un trabajo al lado de la comunidad. Eso hizo que, bueno, fuimos reelectos, pero también tuvimos reconocimientos internacionales. Nuestra gestión fue catalogada durante el proceso que estábamos en la alcaldía como la gestión más eficiente según una fundación inglesa europea que hace un ranking de las alcaldías del mundo. Claro, y quedamos de cuarto en el mundo y primero en América Latina. Entonces, a nosotros nos apasiona mucho lo que es el tema gubernamental y de políticas públicas. Cuando ocurre lo que ocurrió en el 2017, el fraude, yo fui candidato a la gobernación de Miranda, y esto lo recuerdo porque a veces se olvida, la noche antes de la elección, estos tipos agarraron 400.000 votos opositores que votaban en centros de votación de la oposición, que ganaba la oposición 9-1, y los mandaron a votar a otros sitios, inclusive a otros estados, ¿no? Como el caso del municipio de Los Sales, los mandaron a Libertadores, etcétera, para que la gente no votara. Bueno, ahí comenzó toda una política o una postura de parte de los factores democráticos de luchar por condiciones justas y libres hasta que no tenerlas, no ir a procesos electorales que no estén garantizados. Y bueno, fue un fraude, se denunció, etcétera, pero me quedó ese gusanito, ese proyecto que teníamos de cómo llevar esa gestión que habíamos hecho en Sucre, llevarla a otras partes de América Latina. En aquel momento fue algo muy utópico, un sueño, pero comenzamos como la gota que cae sobre la piedra poco a poco, ¿no? Comenzamos, primero fue con Perú, primero fue con México, y comenzamos con toda la zona de Yucatán, luego a otros sitios de México, luego fue Perú, luego fue Bolivia, y ya hoy en día estamos en 6 países, aparte de Perú, México, Bolivia, estamos en Argentina, Ecuador y Colombia, con alcaldías, son 6 alcaldías, son cerca entre 150 y 200 alcaldes y sus equipos, solamente son equipos municipales y alcaldes, y bueno, tenemos un equipo muy bueno, de personas que participaron en la gestión en Sucre, bien sea como funcionarios o como asesores. Tenemos gente venezolanos todos, que son profesores en la Universidad de Harvard, por ejemplo, personas que conocen mucho el tema académico, pero también el tema de la cotidianidad de gestión de gobierno. Y la verdad que nos llena de orgullo porque
uno a veces escucha solo noticias malas de Venezuela y Sí. poder haber llevado esa experiencia que fue premiada, pero también fue reelecta en detalle a otras partes del mundo de América Latina, en estos momentos que hay tanta mediocridad en la gestión pública en Venezuela, yo creo que casi nadie se salva, o nadie se salva, es una mediocridad completa. Tú le preguntas a cualquier parte de Venezuela, ¿qué hace tu alcalde o qué hace tu gobernador? Y nadie puede responder, porque nadie hace nada. Entonces, lograr llevar esa gestión y ese resultado y poder ayudar, asesorar a otros alcaldes, a nosotros nos llena de orgullo. Y es lo que te decía, es que también hay noticias positivas y buenas en Venezuela. Carlos, ¿cómo es esa interacción? ¿Cómo es esa reciprocidad? ¿Cómo se organizan? Entiendo que, bueno, por el tema de la pandemia están utilizando, haciendo webinars, o sea, utilizando las herramientas del Zoom y todas aquellas para reunirse. Pero ¿cómo es esa experiencia, esa interacción, esa reciprocidad de conocimientos, ¿no? Porque a través de ti, de tus asesores, de toda la gestión que se hizo en Sucre, que la están dando a conocer afuera y que sirve de ejemplo, sirve de ejemplo, pero a través que también ustedes han podido recibir de lo que se está haciendo fuera de nuestra frontera. Sí, claro, el año 2020 fue un año, porque estas asesorías son presenciales y virtuales, ¿no? Es decir, son físicamente en el sitio y a través de las herramientas tecnológicas. Pero el 2020 cayó la pandemia, donde la mayoría de las alcaldías de América Latina, y estoy seguro que del mundo, no estaban preparadas para este evento, ¿no? O sea, yo recuerdo sobre todo el principio de la pandemia, marzo, abril, mayo, muchas de las alcaldías están literalmente cerradas en él. O sea, una cosa increíble, porque alcaldías en países como esto, el pánico que le entró a toda la sociedad, a los humanos en el alma, hizo que inclusive la gente no fue, o sea, las alcaldías estuvieran cerradas, una alcaldía que prestan servicios urgentes para la comunidad. Entonces, nos adaptamos a esa realidad, por supuesto, hasta todavía, toda la comunicación la estamos haciendo vía virtual. Como te comenté hace un rato, somos un equipo, o sea, yo lo dirijo, pero somos un equipo grande y muy poderoso, o sea, de mucho impacto. Se detectan proyectos, porque nos adaptamos a cada sitio, ¿no? Proyectos concretos que tengan problemas en esa gestión, ¿no? O proyectos que ellos quieran innovar. Por ejemplo, en el caso que lo comentábamos hace un rato de participación ciudadana, hay algunas alcaldías que les parece que tienen experiencias muy incipientes y que quieren fortalecerlas, ¿no? Por ejemplo, eso que la gente decide, por supuesto, en muchas partes hay proyectos donde la gente decide, pero en ninguna había que la gente ejecutara. Es decir, que la gente fuera el que ejecuta el proyecto, porque está como el falso concepto en general en la política, que el ciudadano no está preparado para manejar recursos, es como si el Estado sí lo estuviera, pero el ciudadano no. Nosotros creemos completamente distinto y es una cosa que creemos que hay que revolucionar y lo estamos haciendo. Puede haber Es que el Estado, o sea, que administradores, contadores. Absolutamente, pero aparte de eso, además de que está la mano de obra calificada en las comunidades, está demostrado, y lo decimos con números, que las obras hechas por los vecinos son 5 veces más rápidas y 3 veces más baratas que si las hace el Estado. Y no es la obra del Estado, sino es la obra de la comunidad. Por lo tanto, cambia el paradigma, ¿no? Es donde el concepto de ciudadanía se transforma y cambia, porque de ahí en adelante el Estado y el ciudadano trabajan mancomunadamente. Y el ciudadano pasa de sentarse a esperar que el Estado le resuelva a proactivamente hacer las cosas en conjunto con el Estado. Inclusive se cambian los actores, porque es el Estado el que le pide cuentas al ciudadano
y no el ciudadano el que siempre eternamente le pide cuentas al Estado. Entonces se genera una relación distinta, una relación mucho más poderosa, mucho más proactiva, donde la sociedad avanza junto, Estado y comunidad. Y esto es un proyecto Made in Venezuela, hecho en Venezuela. Y una cosa importante, Daniel, yo lo hago o sea, yo esto lo dirijo desde Caracas. Yo no estoy en Madrid, no estoy en Bogotá, no tengo nada por supuesto, estar allá, pero esto es algo que se está haciendo y se está pariendo desde las calles de Caracas, desde Venezuela. Y la dinámica es la alcaldía, qué sé yo, de tal parte de Lima, de Miraflores, tiene un proyecto o tiene un problema concreto en tal área. Entonces, en ese proyecto, en ese programa, específicamente los ayudamos, ¿no? Tenemos 4 áreas de solvento o de apoyo. Una es, como te comenté, el presupuesto participativo. Otra es de comunicación política o comunicación de gestión, que es muy importante, porque no solamente para informar lo que se está haciendo, sino también para que el ciudadano esté al tanto de todas las opciones que tiene con los distintos gobiernos locales. También tenemos todo lo que se refiere a programas sociales locales, es decir, municipales, y todo lo que se refiere a la parte urbanística. Es decir, son 4 áreas que estamos trabajando, y esto fortalece también el concepto de ciudadanía, fortalece el concepto de democracia y, por supuesto, fortalece las gestiones y la participación de las comunidades en esas gestiones. Carlos, cuando hablas de la participación ciudadana y de este ejemplo que acabas de poner, donde es la comunidad que recibe los recursos de parte del gobierno local para ejecutar obras, quizás esto también estaría coadyuvando al saneamiento del servidor público, al saneamiento del funcionario público, al no involucrarse, al no haber cobros de comisiones, a no haber el uso quizás de los implementos o materiales más baratos. De una u otra manera, se está saneando a acabar con ese servidor público que quizás no es lo que la ciudadanía hoy demanda. Totalmente, totalmente. Y eso es una herramienta muy poderosa, Daniel, que también genera muchos enemigos, ¿no? O sea, porque también está el concepto eterno, falso, de que el político, el gobernante, es el que debe tomar las decisiones. Por supuesto, cuando tú generas esa subjetividad en el manejo del poder, ¿no? Entonces viene la corrupción. Y yo lo digo más allá de estas alcaldías, en mi gestión, nosotros, cuando tú le dabas, yo me recuerdo que al principio había un choque, ¿no? Porque estabas cambiando un modelo eterno, un modelo muy desgastado además, donde, bueno, el ciudadano decía, yo hay que hacer tal calle, o hay que hacer tal escuela, y se sentaba a esperar que se le hiciera. Y claro, en la calle o la escuela podía tener el sobreprecio más, él nunca se enteraba, ¿no? Simplemente veía la calle. Pero cuando tú le cambias el rol, dices, papá, primero aquí para esta comunidad hay tanto presupuesto, en base a 2 criterios, que es población y pobreza, es decir, a criterios formales de políticas públicas. Entonces tú le explicas al ciudadano, mira, en tal comunidad, en tu zona, el presupuesto en base a la población y la pobreza de la torta del presupuesto municipal le corresponde 2%. Esos 2% son tantos bolívares. Ok, primera ejercicio de ciudadanía es priorizar, porque siempre hay mucho más problemas que recursos. Entonces, pero ya el ejercicio de priorizar, que la comunidad, a través de una metodología que nosotros tenemos, una metodología de trabajo social, la gente prioriza, bueno, ya ahí hay un ejercicio de ciudadanía. Primero, la gente no es el político, no es el concejal, no es el director, no es el alcalde el que decide, es la gente. Después que priorizas, bueno, está bien, tenemos 8 problemas, pero el principal problema es la recuperación de la escuela. Es una prioridad de la comunidad. Después de eso, con qué cosa de la escuela se va a reparar y cuánto va a costar. Que la misma comunidad busque los presupuestos, que busque mano de obra, que busque quizás un ingeniero, una empresa pequeña de la comunidad o cercana, o un maestro de obra, dependiendo de la obra, y que haya 3 presupuestos, que la misma comunidad sea la que decida cuál es, que se le transfiera los recursos a la comunidad para que ellos contraten, que ellos rindan cuenta,
y que por supuesto se haga una inauguración formal de la obra en conjunto con la comunidad y el Estado, eso rompe todos los parámetros, Y porque se además que acaba se la corrupción, responsabilicen, ¿no? se responsabiliza y eso y son decisiones internas de la misma comunidad, ¿no? Y se genera responsabilidad social justamente con recursos públicos. Entonces es todo el mundo remando hacia el mismo lado. Entonces ese es un modelo que fue, llamó mucho la atención afuera de Venezuela, por eso logramos ese premio internacional, varios premios, entre ellos ese, y es lo que estamos ayudando a implementar afuera, unido a un tema que para nosotros es profundamente importante, que es el tema de la desigualdad social. En América Latina, la diferencia básica entre América Latina y los países desarrollados es que en los países desarrollados el tema de la propiedad es muy claro. O sea, la propiedad, el entramado de cómo obtener propiedad es muy claro y es muy evidente. Y por eso, en cualquier país desarrollado, la propiedad no es un misterio, sino, mira, usted vive en esa casa, usted está alquilado, pero la casa es de fulanito, o usted puede pedir un crédito para comprar esa casa y todo el mundo sabe que la Va a propiedad haber privada, facilidades. hay facilidades, pero hay sobre todo claridad. En América Latina, Bueno, seguridad al jurídica. igual que los países en desarrollo, más de la mitad de la población de América Latina, escuchen, más de la mitad de la población de América Latina, no vive, o donde vive no es dueño. Pero peor aún, no solamente no es dueño, sino que esos terrenos donde vive existe un vacío o una claridad de quién es el dueño. Entonces, tú puedes tener, y eso pasa mucho en Venezuela, igual que en el resto de América Latina, familias que tienen 60 años viviendo en la misma casa, pero no son dueños de su casa. Pero nadie es dueño de su casa. O quizás fuera un terreno público o un terreno privado que fue expropiado, fue invadido hace 80 años atrás. Pero el punto es que la gente tiene un inmenso capital muerto porque no son dueños de su casa. Entonces, ahí en Venezuela, nosotros nos dio, o sea, en Venezuela, ahí en Sucre, mejor dicho, en nuestra gestión, nosotros tuvimos un conflicto también ideológico, porque nosotros creemos en la propiedad privada, profundamente creemos en ella. Entonces, si creíamos en la propiedad privada, nosotros teníamos que dar propiedad. Entonces, lo que hicimos fue un proceso de sincerar, ¿no? Y entregamos miles de títulos de propiedad en Petare, terrenos que quizás fueron municipales hace 100 años atrás, jamás van a volver a ser municipales, o eran privados, llegamos a acuerdos con los privados, y sinceramos el tema de la propiedad en muchas zonas geográficas del municipio y le entregamos propiedad a la gente. Entonces, ese proceso no es solo un problema de Petare o de Sucre o de Venezuela, es de América Latina. Por eso también estamos ayudando y asesorando en este tema, que más allá de la propiedad y más allá de democratizar la propiedad, es un tema de profunda justicia social, porque tú no puedes hablar de progreso y de desarrollo si tú tienes a más de la mitad de tu población que no es dueña de donde vive y que nunca lo va a hacer. Y bueno, estamos muy contentos, Daniel, porque el proyecto sigue avanzando y como te digo, esto lo estamos haciendo de manera paralela a nuestro trabajo social y político en Venezuela. Nosotros nunca hemos abandonado a la gente, siempre hemos estado allí y siempre estaremos. Carlos, brevemente, de todas las políticas públicas de tu gestión o de todas las obras que se pudieron realizar durante tus 2 periodos como alcalde, ¿cuáles han sido las que han sido de gran utilidad o las principales en estas alcaldías que están fuera de nuestras fronteras, que están dentro de esta escuela para alcaldes? Bueno, hay varias, ¿no? Bueno, imagínate, hemos desarrollado más de 80 proyectos, ¿no? Pero hay uno que me pareció muy interesante, fue en Perú. Eh, Lima, fue en Lima. Ellos tenían que hacer en una noche, es un proyecto de otro tipo, pero fue muy interesante, eh, mudar a casi 5.000 boneros
de un espacio, de unas calles que había, a un espacio cerrado, ¿no? O sea, a un mercado, ¿no? Y claro, en todo ese proceso apoyamos. eh, Se pareció mucho a cosas que hicimos en Petare con el tema de la economía informal también. Pero más bien en ese proyecto en particular nosotros aprendimos mucho, ¿no? Claro, en ese particular ellos tenían el apoyo completo de todo el Estado, es decir, desde el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales. En Lima hay muchas alcaldías, no solamente es una, hay muchos municipios, creo que son 14 municipios. Y aparte, las otras dependencias del Estado como la Fiscalía, la Sindicatura. Entonces fue los cuerpos de seguridad. Entonces fue un proceso muy interesante, ¿no? Porque se logró, ¿no? Una noche, o sea, todo se hizo un proceso previo muy complejo, pero en una noche mudaron a 5.000. 5.000 es una ciudad prácticamente. Personas de la economía informal y los formalizaron, ¿no? Entonces ya ellos dejaron de ser vendedores informales a comerciantes formales, ¿no? ¿Qué diferente hubiese sido en esta si en ciudad. tu gestión hubiese recibido el apoyo del Ejecutivo en aquel momento, ¿no? ¿Cómo hubiese cambiado Bueno, Petare, sí, aparte, Redoma, sí, la California? ahí hicimos, nosotros tenemos un proyecto que, que bueno, fue una deuda, una deuda que siempre quedan cosas por hacer, que no terminamos, que se llamaba Camina Petare. Y nosotros hicimos un mercado también al lado del terminal. Entonces yo me puedo ver las cosas que nosotros hicimos. Tú le preguntas a cualquier persona, en serio, de verdad, de cualquier parte de Venezuela, ¿qué ha hecho tu alcalde en estos 3 años, estos 4 años? Nadie ha hecho nada. O sea, yo te invito, Daniel, que tienes la petilla, a que revise, a que pregunte, ¿qué cosas han hecho las alcaldías y las gobernaciones? Sí, porque hacer O sea, obras de la teatro y mediocridad eventos musicales total. es parte de la programación normal. Eso no es una obra. Eso, ¿no? Eso, pero que hagan hecho una obra, un polideportivo, una escuela, un ambulatorio. O sea, nadie ha hecho nada. O sea, una mediocridad total, ¿no? Nosotros, con muchas debilidades, o sea, con muchos obstáculos más que debilidades, con muchos problemas presupuestarios, hicimos polideportivos, campos deportivos, hicimos 38 campos de grama artificial, mercado, etcétera. O sea, y más todas estas obras que hacíamos con la comunidad. Yo no, o sea, honestamente, me cuesta mucho poder justificar la mediocridad. Y la verdad que lo que existe hoy en día en Venezuela es una gran mediocridad. Y por eso también que haya este contraste y poder esa experiencia que tuvimos, llevarla a otro sitio, es apasionante, además, pero sobre todo es muy orgulloso nos sentimos de que Venezuela no solamente son a cuántos votaron de Chile ¿Cuántos delincuentes hay en Perú? los ¿Cuántas caminantes. bandas se fueron? Exacto, cuántos inmigrantes hay aquí y allá, o que en tal país le dieron tal cosa. No, también hay buenas noticias, pana. También nosotros hemos demostrado, y Venezuela siempre fue eso, y tenemos que volver a rescatar el orgullo de ser venezolano y de tener resultados Hechos concretos y de poder exportar cosas positivas, porque también tenemos que levantar la autoestima. O sea, esto es una golpiza a nuestra dignidad todos los días. Tenemos que levantarnos y decir, coño, aquí sí tenemos cosas importantes, cosas buenas, y que a pesar de los obstáculos, a pesar de muchos problemas que se tuvimos resultados, tanto así que hay casi 200 alcaldías que estamos ayudando hoy en día en No América Latina. solamente eso, y que hay gente que quiere hacer las cosas bien y que hay gente que quiere seguir adelante también, ¿no? Que no todo el Muchísimo. mundo se ha ido, que también hay gente que decidió quedarse para poder sacar al país adelante. Y gente buena, como tú decías, Daniel, gente brillante, gente buena, gente que sigue luchando. Yo siempre digo que la mejor definición de fracaso, definición de éxito hay muchas, ¿no? Siempre, y cada quien, inclusive es muy subjetivo, ¿no? El definir el éxito. Pero el fracaso yo lo defino con una frase, no intentar.
Cuando tú fracasas, cuando no lo intentas, cuando no te lanzas, no lo pruebas. Por eso los invito y comparto contigo. En Venezuela hay mucha gente que está luchando, que está rehusando y que no quiere fracasar y que lo sigue intentando. Por ello y por esa gente es que tenemos que seguir luchando. Carlos, me voy a robar unos minutos más, si acaso 5, pero necesito que me ayudes a respuestas cortas. Seguro. No puedo despedir la entrevista sin tocar un poco el ámbito nacional y el tema político venezolano. Quisiera preguntarte, porque tú hablaste, dijiste algo, hay una mediocridad política en el país bárbara, en todos los aspectos y en todos los sectores. Hay mediocridad, sin duda alguna. ¿Cómo hacer para tratar de ir erradicando esa mediocridad? Por ejemplo. Sí, lo primero, mira, los procesos de los partidos son complejos, tienen que ver mucho, o sea, la política es tan mágica porque tiene que ver mucho con el ser humano, ¿no? Con cómo se comporta el ser humano. Igual pasa con la política y con los partidos, ¿no? Hay ciclos de altísima figuración o de baja figuración y también procesos internos de renovación. No puede, militar en un partido implica compromisos, implica también dedicación de tiempo, de energía, pero sobre todo de pasión, de querer estar. Y nuestro partido ha tenido momentos muy buenos y ha tenido momentos muy malos, ¿no? Ahorita estamos en ese proceso de renovación de liderazgos. A mí me toca estar en la Junta Nacional, pero también concretamente soy responsable de Miranda, y estamos muy orgullosos porque en los 21 municipios hemos renovado todas las estructuras en los últimos 3 años. Hay gente muy nueva, gente muy joven, gente quizás no tan conocida como otros que estaban antes, pero que tienen un trabajo social. Es la unión perfecta entre lo social y lo político, porque no se puede hablar de cambio político si tú estás ausente de los problemas sociales de la gente. Ahora, con respecto a las elecciones, mi postura, lo he dicho muchas veces y lo repito, yo siempre he creído en el voto. De hecho, hace 3 años, cuando conté al principio de esta entrevista, la noche antes cambiaron a 400.000 electores de su centro de votación para que no votaran y para que no ganáramos, o sea, un evidente fraude. Eso no hizo que yo quitara mi fe en el voto y en la elección. Yo creo en eso. También el lograr que las condiciones electorales sean justas es un trabajo de la calle también. No solamente en el Twitter o no solamente de las reuniones en corbata. Es un acto, es una presión política y pública que tenemos que dar en la calle y la estamos dando para lograr ese cambio de condiciones. Yo en este punto lo tengo muy claro. Creo que nosotros tenemos que participar en elecciones sí y solo si logramos un cambio de condiciones y eso se puede dar y ojalá se pueda dar este año y también tener una unidad perfecta y monolítica. Es decir, que no es que cada quien por su lado, cayéndose a golpe entre unos y otros, no. Tenemos que tener una unidad monolítica y un cambio de condiciones y ir por estos espacios para avanzar. Yo no soy de los que creen que vienen resultados milagrosos de la noche y un señor nos va a ayudar y nos va a salvar. No. Yo creo que tenemos que avanzar todos juntos como sociedad y creo en la elección como una posibilidad, pero para tener esa posibilidad tenemos que tener condiciones y unidad. Por eso yo estoy construyendo tanto la lucha por las condiciones y la unidad de abajo hacia arriba, más de arriba hacia abajo. Y luego si eso, porque es que más allá de candidatos, Daniel, lo que tenemos que tener es líderes, que es distinto tener candidatos. Claro. Porque candidato puede ser cualquiera. María Bolívar fue candidata. El candidato puede haber por todos lados y no importan los candidatos. Pero más allá de candidaturas, lo que hace falta es liderazgo. Gente que tenga contenido, gente que dirija, gente que organice, gente que muestre ruta y gente que se la juegue, pana. O sea, porque uno puede decir, soy líder, bueno, escribiendo por todo el día en Twitter y Facebook. Yo tengo Twitter, Facebook, Instagram, todo, pero es que el liderazgo se hace es de carne y hueso, mirando a la gente los ojos y dirigiendo a la gente. Para finalizar, de lograrse las condiciones, de haber la suficiente presión, de darse los espacios, de haber esa consolidación política,
Carlos Ocarí podría nuevamente ostentar a ser candidato por la gobernación del estado Miranda? O sea, sin duda mi nicho es Miranda. Ya yo fui alcalde del municipio más importante del estado, que es Miranda, y el más importante del país, además, el más grande. Ahora, yo pertenezco a un partido y yo pertenezco a la unidad, ¿no? O sea, yo no soy ni pretendo ser ¿cómo se dice eso? Un caballero solitario. Bueno, no, yo pertenezco a un partido, pertenezco a una unidad y yo me limito a cumplir con mi responsabilidad y también con las decisiones que tome mi partido y que tome la unidad. Si la unidad y mi partido toman ese camino, sin duda vamos a ser los principales caballos en esa lucha de recuperación de espacio. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Ocarí, ingeniero, exalcalde del municipio de Sucre, ex candidato a la gobernación del estado Miranda, ex parlamentario de la República. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Esta nueva exportación, como es las escuelas de alcaldes para Américas Latinas, les seguimos deseando éxito, que se sigan, muchas gracias, que sigan dejando el nombre de Venezuela en alto en todos los rincones fuera de Venezuela que se pueda. Muchísimas gracias por esta entrevista, por estar con nosotros. Muchas gracias, Anel. Saludos a ti y a todos tus oyentes. Un placer.